Buenas tardes con todos, mi nombre es Jesús Miguel Delgado del Águila. En esta oportunidad voy a hacer lectura de mi ponencia que se titula Evasión de la difusión del taekwondo, el peligro de ser un artista marcial dentro de una cultura dictatorial latinoamericana. Nuevamente agradezco a la Universidad de Colima. Vengo en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Muy bien, voy a hacer lectura del resumen que dice lo siguiente. El taekwondo como arte marcial y disciplina siempre ha sido un medio para garantizar la construcción de personas seriales que toman en cuenta la práctica de respeto y los valores. Más allá de la efectividad y el rendimiento deportivos, desde una lógica orientada a constituirlas como líderes en situaciones multidisciplinarias. Uno de los rasgos más comunes que se derivan de su aprendizaje es la perseverancia, la cual es de suma importancia para luchar contra las adversidades cotidianas y concretizar proyectos a corto y largo plazos. De allí es que la paciencia y la contribución constantes por esa formación suscitan una garantía de que se patentizarán esos intereses anhelados. Otro rasgo más es la configuración de personas que pretenden articular una ideología humanizadora en la que se muestran la igualdad y la democracia entre los ciudadanos. Sin embargo, la cultura latinoamericana dictatorial recurre a esta calificación convencional por apreciarse en estos países de conformidad política, fomento de la corrupción, abusos de poder, crímenes y violaciones a los derechos humanos. No le conviene que existan personas de esa naturaleza, al igual que como sucede con los intelectuales, que critican las irregularidades de su sistema, puesto que prevalece un requerimiento implícito por no educar y únicamente recompensar cuando se aprecian logros inmediatos y cualitativos sin importar la procedencia. Ante ello, el propósito de esta ponencia busca cuestionar la importancia real que el Estado latinoamericano otorga a los practicantes de taekwondo, siendo sus logros y sus acciones los que integrarán una representación eficaz que la cultura pretenda imitar para que de esa forma se consiga una sociedad democrática, competitiva y transparente. Muy bien, ese es el resumen. Lo que pretendo hacer en esta ponencia es cuestionar 5 puntos, ¿no? El primer punto se llama ¿qué es el taekwondo? El segundo, fomento de la perseverancia en todas las áreas. El tercero implica el peligro de destacar, ¿no?, por parte de la formación marcial. El cuarto se denomina gobierno dictatorial o dictadura perfecta, términos que emplea Mario Vargas Llosa. Y finalmente, ¿cuál es el propósito del practicante de taekwondo, ¿no?, como último punto? Y entonces voy a leer el primero, que sí, dice que es el taekwondo. Se conoce el taekwondo como un arte marcial que se originó en Corea y que se ha difundido en Latinoamérica a mediados del siglo XX. Este deporte ya se ha consolidado de manera olímpica durante su etapa finisecular. Sus formas de representación varían desde la exhibición de sus movimientos característicos por el uso diverso de patadas y golpes lanzados con los puños, siendo el primero el que más destaca en esta arte marcial. Asimismo, otra modalidad de manifestarse es por medio del combate, estilo que me interesa abordar en esta ponencia, ya que es allí donde se fomenta una mayor concentración en la preparación física y mental, además de que conseguir
Un puesto meritorio en esta área implica pasar un gran reto, al igual que el de llegar a convertirse en un cinturón negro. El segundo subtítulo se denomina Fomento de perseverancia en todas las áreas. El competidor dominicano Gabriel Mercedes, campeón panamericano de mayores en la categoría de 58 kilos en los años 2007 y 2011, revela que para que un entrenamiento sea efectivo es necesario que cada uno introduzca para sí una peculiaridad que él denomina retóricamente corazón. Es decir, habrá que ponerle corazón al entrenamiento para que éste se convierta en una práctica que se distinga por el provecho que cada uno puede extraerle para obtener una mayor resistencia, sabiduría y perseverancia. Este imperativo resulta muy sencillo de comprender a través de la escritura. Sin embargo, un entrenamiento normal aborda un total de 1 hora y media de práctica, que se basa en ejercicios de calentamiento de resistencia, elasticidad, fuerza, dominio técnico y táctico, aprendizaje de términos coreanos que se emplean a nivel competitivo, etc. El nivel de exigencia es mayor cuando se trata de practicantes que van a competir en un evento marcial, y mayor aún si éste pertenece a la selección nacional, en la que se asume que las horas de práctica no son menores a las 4 y que su entrenamiento se complementa con otros deportes, el atletismo, la natación, el levantamiento de pesas, etc. Hay un refrán muy popular que sostiene lo siguiente: mente sana, cuerpo sano. Esta frase para un practicante de taekwondo se corrobora al existir esa correspondencia física y mental en otras áreas de la vida, puesto que esa fuerza, esa perseverancia o ese deseo de ganar se extrapola en los estudios, los lazos amicales, las relaciones amorosas, el trabajo, etc. Esa formación es semejante a la que se instruye en la preparación militar, y en Oriente esa ideología ya es parte de su cultura, una basada en la disciplina. Rara vez ocurrirá que se encuentre a un cinturón negro de taekwondo que no sobresalga en algo específico. Es más, es casi imposible ver que éste no tenga metas, objetivos o proyectos a corto o largo plazo. Su capacidad para enfrentar adversidades consuetudinarias lo han convertido en un autómata dispuesto a minorar cualquier tipo de deficiencia y aprovechar todo el tiempo posible para mejoría suya. Para que esta formación marcial sea exitosa, es imprescindible el apoyo económico y emocional de los padres de familia. Cuando se trata de menores de edad, es mayor ese apoyo, ese respaldo. Ellos son los principales responsables en incentivar al menor a que no descuide la práctica de este deporte. Recuérdese que todo lo que él obtenga a través de esta arte marcial se expondrá también en otras áreas de su vida. Si descuida o abandona el taekwondo, lo más probable es que saque pésimas notas en sus estudios, o termine siempre postergando o asumiendo interés en rubros o asumiendo menos interés en rubros más importantes de su vida. El tercer punto es el peligro de destacar, ¿no? Tercer criterio. En esta oportunidad retomo una frase muy conocida en el universo cinematográfico, extraída de la adaptación del cómic de Stan Lee, Spider-Man, del año 2002, en la que el personaje Peter Parker, protagonizado por Tobey Maguire, recibe una lección de su tío Ben, quien le anuncia que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto también es posible desde la lógica taoísta del Yin Yang, en la que se asume que existen fuerzas opuestas que luchan entre sí constantemente, el bien contra el mal. En ese sentido, continuar con la práctica del taekwondo suscitará la adquisición de nuevos componentes
ineludibles para destacar en rubros heterogéneos de la vida. A largo plazo, una persona talentosa y competitiva que se formó en una academia de artes marciales y no se comprometió con ningún tipo de ocio, estará más dispuesto a seguir obteniendo los resultados que él forjó durante su preparación. Esto generará admiración para algunos, pero también odio, cólera, envidia y sentimientos afines. Igualmente son otras las contrapartes. Por ejemplo, un practicante de artes marciales siente que puede lograrlo todo, ¿no? Tiene mucha autosuficiencia, mucha confianza en sí mismo. Pero ¿qué ocurre cuando pierde, ¿no? Que es parte de su formación? Puede llegar a convertirse en intolerante, impaciente y hasta depresivo, ¿no? Como cuando no alcanza el primer puesto o se lesiona. Adicionalmente, puede presentarse un exceso de confianza o lucrar con medallas y trofeos, ¿no? Actitud que veía Platón con los jóvenes que participaban en las competencias romanas, que le impide volver a la realidad, ¿no? Este exceso de confianza le impide percibir la realidad de un modo semejante al del resto, que puede ser peligroso también, ¿no? A esto Vargas Llosa hace una reflexión muy afín a lo que estoy tratando, ¿no? Sostiene en torno a los deportes en su libro La civilización del espectáculo, al manifestar que el final de todo lo que importa a cada individuo en este tipo de prácticas es destruir al otro, el de ser mejor aún que su semejante. Similar a la ideología darwiniana de la supervivencia, en la que el más fuerte sobrevive y el débil debe perecer. En el taekwondo hay campeones reconocidos como el norteamericano Steven López o el turco Servet Asegur, quien destaca por su variedad técnica, más que por su interés por simplemente ganar una pelea sin recurrir mucho al deporte como arte. Quienes también practican ese estilo son el alemán Leven Tunkat o el británico Aaron Cook. No obstante, prevalece otra forma que no deja de ser adecuada, como la eficacia en el combate, que domina el español Joel González, además de que agrega una peculiaridad poco común entre los competidores: mantener la calma o una sonrisa que lo acompaña durante toda la lucha. Pero es posible que dentro de los campeones sobresalga siempre alguien más. La pregunta es: ¿qué ocurre con el resto de practicantes? En el Perú, los campeones Peter López y Ulises Díaz Canseco salieron en la prensa en distintas oportunidades para reclamar irregularidades y obstáculos que se les presentaba por parte de la Federación de Taekwondo y el Instituto Peruano del Deporte para seguir entrenando y compitiendo en un nivel más profesional. Estas entrevistas hasta el momento se pueden observar en las fuentes de YouTube, ¿no? En la que incluso hay una pelea con quienes administraban la economía y los incentivos, los viajes y los aportes que se les da a los seleccionados, ¿no? Y específicamente el sustento de estos deportistas era de que no se les estaba apoyando en una etapa en la que requerían mayor inversión, ¿no? Para poder representar al Perú fuera o recibir prácticas, ¿no? Prácticas profesionales en otros países. Estas arremetidas revelaban que algo no estaba ocurriendo bien. Se manejaba erróneamente la economía y la administración de quienes tenían a su cargo el futuro de los artistas marciales. El fútbol tiene una mayor difusión e inversión en el país, ¿no? Y esto se ha demostrado con el mundial el mundial de fútbol, ¿no? Que se hizo rumbo a Rusia, ¿no? 2018. Es una gran evidencia, ¿no? La cantidad
de inversión que hay por los deportistas. Ante ello, ¿quién conoce el taekwondo? ¿Quiénes son los que representan al Perú? Nombres de los seleccionados. Estas respuestas son fundamentales, ya que existe un desinterés por cultivar esta arte marcial. No solo se trata de un deporte, sino que, como ya se explicó, es un adiestramiento de personas seriales, aptas para afrontar circunstancias de la vida con ética y variantes que les dé provecho para el practicante. ¿Este tipo de personas le conviene al Estado peruano, latinoamericano? ¿Son los gobernantes latinoamericanos los más apropiados para referirse a sus respectivos valores? ¿Ellos nos van a enseñar? ¿Acaso no es noticia de todos los días ver que algún congresista, candidato, presidente, juez, ministro o fiscal está siendo procesado en el Perú? Estas noticias sobre todo en los últimos años, ¿no? 2018, 2019, en lo que se ha visto estos casos de corrupción, ¿no? No es común ver cómo personas electas son las indicadas para conducir, entrevistar o dirigir ciertos programas con pésimo contenido. Ante ello, por ejemplo, bastaría observar los programas que se difunden en los canales nacionales, ¿no? Que son siempre los mismos, ¿no? Los mismos que salen en programas reality salen después en programas, no sé, son focos de los noticieros, ¿no? Incluso de ahí los llevan para que sean actores. Su atención, por favor. El pago del estacionamiento lo deberá efectuar en los cajeros automáticos que se encuentran en este edificio terminal. No hay caja de cobro en el estacionamiento. May I have your attention, please? Your parking ticket must be paid in the automatic teller machines located inside the terminal building. There are no cashiers in the parking area. Continúo, justo se me había bajado la página. No son todos ellos los más idóneos para hacer referencia a personas sin valores que se enriquecen de la brutalidad y el dinero fácil. Para un artista marcial, esta vía no será la adecuada, puesto que sabe que él podrá surgir sin tener en cuenta alternativas austeras. Él sabe lo que cuesta llegar a tener una posición. Sabe también lo difícil que es alcanzar un proyecto de vida. Ha recibido muchos golpes, ha perdido muchas veces, pero persiste. Recuerde, no está permitido el acceso por líquidos o geles en envases mayores a 3.4 onzas o 100 mililitros a partir del filtro de seguridad. Remember, access is not permitted with liquids or gels in containers of more than 3.4 ounces or 100 milliliters at the security checkpoint. Pero persiste. Se encuentra apto para seguir luchando, y este estereotipo de personas no será la indicada para difundirla por los medios, ni su deporte, ni brindarle la misma o la mayor cantidad de tiempo en reemplazo a prensa basura que circunda en las acciones diarias. El penúltimo punto se denomina gobierno dictatorial o dictadura perfecta. El escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó el gobierno latinoamericano como la dictadura perfecta. Es decir, no se trata de una intervención militar que haya permitido que ciertos... Por interés de las autoridades aeroportuarias, no deje su equipaje desatendido en ningún momento. No transporte ningún artículo de desconocidos. Si cree que alguien ha alterado su equipaje o si se le acerca algún desconocido diciendo que trae algún objeto extraño, contacte de inmediato a un representante de la línea aérea o a la policía aeroportuaria. Todo el equipaje está sujeto a revisión. In the interest of aviation security, do not leave your luggage unattended at any time. Do not transport any item or someone you do not know. If you believe that someone has tampered with your luggage, or if a stranger approaches you about carrying a foreign object, contact an airline representative or the airport police immediately. All checked and carry-on luggage is subject to search. Muy bien, continúo con la ponencia. Dice, cuarto punto, el gobierno dictatorial o dictadura perfecta.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó el gobierno latinoamericano como la dictadura perfecta, es decir, no se trata de una intervención militar que haya permitido que ciertos personajes estén administrando el poder por haber sido elegidos libremente. El tema en sí es más complejo. La prensa está muy vinculada con ese tópico, ya que ellos hacen propaganda concientizadora a quienes mejor les favorecen y de quienes más dinero reciben a cambio. El escritor mexicano Octavio Paz no está ajeno a ese planteamiento, aunque no prefiere usar la denominación de dictadura, pero sí es interesante el hecho de que identifica que quienes están a cargo del gobierno y lo que desarrolla cada nación es la presencia de grupos hegemónicos. Son ellos quienes realmente funcionan con mucha cautela y quienes prefieren tener a un ciudadano desinformado, indiferente a la realidad política y consumidora de los programas que ellos ofrecen como cortinas de humo. En la sala de reclamo de equipaje o al final del pasillo de salida, operados por compañías debidamente autorizadas que garantizan su seguridad. Por su seguridad, no permita que personas desconocidas o sin identificar lo transporten a su destino. Your attention, please. This is an important announcement. If you need ground transportation, please check at the clearly marked counters located at the baggage area and at the end of the hall. They are operated by authorized companies that warranty your security. For your security, do not allow any stranger or unidentified person to transport you to your final destination. Muy bien. Habla de estos pequeños grupos hegemónicos. Por ejemplo, en el caso peruano se notó mucho la presencia y la influencia de los partidos políticos del APRA y el fujimorismo. Muy bien, continúo. Este tipo de presión cultural se aprecia de forma silenciosa. Personajes que salen por televisión desmienten, atacan a sus opositores, hacen creer que ellos apoyan los valores de los ciudadanos que luchan por la democracia, como si las decisiones del Congreso de la República o el Palacio de Gobierno las tomaran todos los peruanos. Sin embargo, lo que más impera en la prensa son programas que ocultan la procedencia de personajes políticos, el enriquecimiento de ellos mismos, la fortuna de quienes salen por televisión, el porqué de su elección, junto como la manera de enriquecerse sin esfuerzo alguno. Y para terminar, el último punto que se llama el final del practicante de taekwondo. El ex campeón panamericano del año 1998, el peruano Aldo Barrientos, mencionó en una entrevista la ausencia de inversión hacia el deportista. Para que pudiera alcanzar al menos algo de financiamiento, primero debería traer logros del extranjero. Este es similar a lo que ocurrió con la campeona de box, Kina Malpartida, quien empezó a salir en las noticias luego de sus logros en Estados Unidos. Por el contrario, se desconocía de ella durante su proceso, su formación o sus diversos campeonatos. Esa dinámica siempre ha funcionado así en el Perú. El incentivo empieza acompañado de auspicios, entrevistas y reconocimientos cuando se ha alcanzado una posición afuera y no en el Perú. Esta ya es una constante multidisciplinaria. Por ejemplo, en la literatura, recuérdense un fragmento del libro autobiográfico El pez en el agua de Mario Vargas Llosa, en el que él reflexionaba que una forma para alcanzar el éxito dentro de la literatura era hacerse conocido en el extranjero y no en el Perú, y colocaba a muchos autores peruanos, ¿no?, que se autodenominaban escritores sin ser ni siquiera reconocidos en su propia localidad, ¿no? Y bueno, Vargas Llosa demostró de que su pensamiento sí fue aplicable. Ante esto retomo las palabras de Sylvester Stallone, algo anecdótico, ¿no? La primera película en la que protagonizó a Rocky Balboa, al cuestionar que por qué nadie se interesó por él cuando no tenía el apoyo suficiente, y por qué sí recurren esta vez cuando ya ha alcanzado reconocimiento. Realmente el nivel de competitividad aumenta cuando el practicante de taekwondo confronta con gente de otros países, ya que de mantenerse en el mismo lugar, ganar siempre y a los mismos, solo mantendrá y reducirá su nivel. Para ello es importante la inversión económica, que será posible en una primera instancia de forma particular.
Eso implicará mucha fuerza de voluntad, mucho sacrificio y mucho riesgo. Cuando un competidor de taekwondo está por pelear, le hacen firmar previamente una carta de desagravio, en la que le hacen recordar que en caso de que él muera accidentalmente, retirará, o bueno, está exento de atribuir cargos contra el oponente, ¿no? En caso de que falleciera por algún golpe, algún incidente, ¿no? Por eso él debe estar seguro de que se encuentra apto para luchar y demostrar su capacidad como practicante de taekwondo. Finalmente, considerando que hay una mayor difusión de dinero rápido, puestos de dudosa procedencia, ausencia de valores y preparación deportiva, le conviene a un practicante de taekwondo destacar en su deporte o en cualquier otra área de su vida. Aunque el camino sea engorroso, si no se hace el intento, lo más probable y fácil es someterse a lo que hoy impera en los medios latinoamericanos y, por consecuencia, negar cualquier otra vía que enriquezca a la nación. Muchas gracias.